Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL Bad Guys My Boss basados en el libro. Tengo que ir a trabajar ahora, susurró Ellis. Luego besó ligeramente la sien, sintiendo un impulso protector y posesivo que nunca antes pensó que podría sentir por nadie. Si no fuera por el asunto urgente en la oficina temprano en la mañana, se habría tomado el día libre para quedarse y asegurarse de que Pat estuviera bien, y el médico le permitió irse a casa. Regresaré alrededor del mediodía. Una hora más tarde, Ellis llegó a la oficina. Inmediatamente llamó a Titi para abordar las preocupaciones que lo habían estado molestando durante toda la noche. Juró que si la respuesta que recibía no era satisfactoria, haría que Titi se arrepintiera, haciéndolo correr a toda prisa a casa para quejarse con su marido. Si quisiera que fuera cruel, lo sería el máximo. Ya era demasiado tarde para que Titi suplicara clemencia. Siéntate, ordenó Ellis, señalando la silla frente a él. Luego, inmediatamente, estalló con cara severa. Ayer, ¿por qué no recibí una llamada del sitio sobre el accidente de Pat? ¿Por qué no fui el primero en enterarme? Titi, tomado por sorpresa, dudó un momento antes de lograr sonreír con culpabilidad, ocultando sus verdaderas intenciones. Se sentó lentamente frente a Ellis como si no hubiera nada de qué preocuparse, aunque esto habría hecho temblar de miedo a cualquier otra persona, dado que el rostro de Ellis en ese momento casi carecía de piedad. Bueno, tenías un invitado importante, especialmente porque era el señor Burin, quien no programa citas fácilmente. No sería apropiado interrumpir negociaciones sobre cientos de millones solo por un pequeño accidente, dijo Titi sin apartar la mirada. Más importante aún, el señor Coravit puede manejar asuntos tan triviales como este fácilmente. Así que pensé que no era necesario molestarlo con eso. ¿No está de acuerdo, señor Ellis? La voz y el comportamiento de Titi no mostraban signos de angustia, y sus ojos brillantes hicieron que Ellis se sintiera aún más furioso por Pat. Un asunto menor, la voz de Ellis se volvió más fría. En mi opinión, añadió bruscamente Titi, usted siempre enfatiza que el trabajo es la primera prioridad. Con solo el señor Pat resbalando un poco y ya siendo llevado al hospital, no parecía necesario darle gran importancia. ¿O me equivoqué en las prioridades? Titi continuó con una mirada y un tono inocente, pero era claramente falso. Tonto, este tipo mereció un puñetazo. Las palabras, resbalando un poco, eran exasperantes. Ellis apretó los dientes tratando de contener su ira hirviente. Como superior directo de Pat, necesito saber acerca de incidentes como este. Si Pat hubiera sufrido algo más que heridas menores, no se reflejaría bien en mí como jefe responsable, pero usted no lo reportó, ni tampoco hizo nada para coordinar el manejo de la situación. No puedo aceptar esta negligencia. Él esforzó una sonrisa, abrió su computadora portátil y se centró en algo en la pantalla. Cálmese, señor Ellis. Si está preocupado, tenga la seguridad de que es solo una lesión menor en el brazo. Unas semanas con yeso y estará bien. Cuando llegaba a cierto punto de enojo, Ellie se daba cuenta y reprimía sus emociones, adoptando la apariencia de una persona tranquila que no mostraba enojo hacia el oponente. Pero lo creas o no, cuando el hombre gritaba fuerte, era menos dañino que cuando estaba en silencio y sereno de esta manera. Afortunadamente, Pat no está gravemente herido. Si ve esto con negligencia, le pido disculpas. Me aseguraré de que no vuelva a suceder. No importa. Solo asegúrate de actuar más rápido si algo como esto vuelve a suceder. Sí, señor. Puedes volver a trabajar. Eso es todo lo que tengo para ti. Tati salió de la oficina de Ellis sintiéndose inseguro. La mirada de Ellis en ese momento parecía más aterradora que nunca, como si el hombre estuviera buscando errores, arrinconando a Titi como alguien superior. ¿O podría ser que su loco jefe había empezado a sospechar algo? No, no puede ser.